Muy buenos días, bienvenidas a En Busca de Virtud. Yo soy Luz Ramírez, te saludo desde mi salón. Estoy localizada en la ciudad de Yuba City. Estoy agradecida con Dios que me permite una vez más conectarme aquí con todos y cada uno de ustedes. Hermanas, bienvenidas a En Busca de Virtud. Confío en Dios que han tenido una semana, culminaron una maravillosa semana y ahora están teniendo un inicio de semana lleno de bendición, descansaditos y listos para lo que viene. Amén. Bueno, vamos a introducir el tema del día de hoy y después de hacer eso vamos a estar orando. Amén. Bien, el tema para hoy es trastornadores camino a la libertad. Así que oremos. Buen Dios, en el nombre de Cristo Jesús, en esta mañana doy gracias, Señor, por la vida que nos das, la vida que nos prestas. Te doy gracias. Te doy gracias, mi buen Dios, porque eres fiel, porque eres clemente, compasivo, misericordioso. Te doy gracias, Señor, porque tienes control de todas las cosas. Tienes control, Señor, de mi levantar y de mi acostar. Y también tienes control, Señor, de la vida de todas las personas. Y en esta hora, Señor, rogamos que tú extiendas misericordia, Señor, para aquel que se siente débil, para aquel que se siente solo, para aquel que se siente sin esperanza, sin fuerzas. Rogamos, Señor, que tú te apiades de esas necesidades y que extiendas tu favor, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, pedimos, Dios, que aquellas personas que sienten que no hay un amigo, que el Espíritu de Dios se pueda presentar en sus vidas y sepan que en Cristo tienen un amigo, que Él es fiel, verdadero, compasivo, clemente, que siempre está dispuesto a extender la mano a aquel que confía y clama a Él. Señor, te pido que tú quites todo aquello que está sirviendo de tropiezo, todos aquellos espíritus verdugos, torturadores, aquellos espíritus que vienen, Señor, a hacer estragos, a causar caos en las vidas. Señor, libértalos de todo eso, en el nombre de Jesús. Esos espíritus que vienen a susurrar al oído, Señor, cansancio, pereza, que vienen a susurrar malos pensamientos, que vienen, Señor, a contradecir tu palabra, enmudécelos, Señor, en el nombre de Jesús, y permite que estas personas, aún nosotros, seamos sensibles a tu voz, Señor. Seamos sensibles a tu voz y podamos seguir la voz del buen pastor. Te doy gracias, mi Jesús, porque eres fiel. Y te pido que la palabra que vamos a compartir el día de hoy, tú, Señor, la tomes en tus manos y la lleves hasta el corazón de las personas que la van a estar escuchando, y te rogamos que no regrese vacía. Úsame, Señor, cierra mis labios para aquello que vaya a decir que no está dentro de tu palabra. Todo lo que te contradiga, Señor, todo lo que no venga de ti, bloquéalo de mi boca, de mi mente, y que solo hable la palabra de vida, la que liberta, consuela, restaura. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, bueno es Dios y misericordioso es Él, y para siempre es su bondad. Así que en esta mañana, por la misericordia de Dios, vamos a estar tocando ese tema que se llama trastornadores camino a la libertad. Recuerde que dimos la definición de trastornador, y quiere decir una persona que proclama las buenas nuevas del Evangelio y la ciudad a la cual llegó es cambiada, es literalmente impactada, ¿verdad? Impactada de tal forma que la gente está cambiando su estilo de vida, su forma de hacer las cosas. La gente está siendo radical y no se está dejando ya más empobrecer, enfermar por la idolatría, por los pecados propios y pecados antepasados, sino que está camino a esa libertad. Entonces, en ese pensamiento quiero compartirles lo siguiente. Y quiero abrir con una nota que considero importante antes de entrar el tema.
Una de las cosas que yo veía importante tocar en cuanto a este tema es en la importancia de no juzgar. Todos los que hemos venido a Cristo estamos dentro de las manos del alfarero. Y la limpieza de una persona se puede ver de una forma y la limpieza de otra se puede ver de una forma totalmente diferente. Por la razón de que desconozco los caminos maravillosos de Dios, yo no puedo ponerme a ser juez de nadie. Ay, mira, la persona dice que es cristiana, dice que ama a Dios, dice que esto de Dios y ahí es donde las personas dicen, ay, es que a mí no me gusta ir a la iglesia porque la iglesia está llena de gente hipócrita. No es que la gente esté llena de hipocresía, la gente está en proceso de restauración y hay veces que tiene que ser enfrentado con su propio yo a través de circunstancias para que sus ojos sean abiertos, para que su corazón sea purificado. Entonces, no juzgues, pues no sabes el proceso de nadie, ¿verdad? Entonces, en el camino a la restauración, para mí se va a ver de una forma y para mi hermana, mi hermano en Cristo se va a ver de otra. El problema es que al ser ignorante del proceso que ellos están pasando, yo murmure. Entonces en ese juzgar, en ese murmurar, puedo entrar yo en un trato de parte de Dios. Entonces lo primero que te quiero decir es, no te enfoques en lo que los demás están haciendo, ni lo hagas como tu diseño, tu modelo de vida a seguir. Nuestro modelo a seguir es Cristo, ¿verdad? Y nosotros queremos llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo, no doña Chona ni don Chon. Por esa razón, si estamos viendo que alguien está batallando, le está sufriendo, no le está haciendo fácil, mejor oremos por esa persona para que Dios en su misericordia no los suelte, no los abandone y continúe perfeccionando la obra que en cada uno de ellos ya comenzó, ¿verdad? Entonces, con la vara que medimos, seremos medidos. Bueno, después de ese gran paréntesis, hoy sí entramos. Quiero usar como base para lo que le estaba explicando Job 1, 7 al 12. El Señor le dijo a Satanás, ¿dónde has estado? Y Satanás le respondió al Señor, he estado vagando por la tierra. Entonces el Señor le dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él. Job es un hombre intachable, honesto, respeta a Dios y rechaza el mal. Satanás le respondió al Señor, ¿pero es que Job respeta a Dios por nada? ¿Acaso no lo proteges a él y a su familia y a sus posesiones? Haces que le vaya bien en todo lo que hace, y sus rebaños se ven por todo el país. Pero si le quitaras todo lo que tiene, seguro que te maldecirá en tu propia cara. Y el Señor le dijo a Satanás, puedes hacer lo que quieras con él, con lo que a él le pertenece, pero a él mismo no le hagas daño. Entonces Satanás se retiró de la presencia del Señor. ¿Y a qué cree que se retiró? A ir a tocar a Job. Entonces, hay veces que no sabemos por qué una persona está pasando lo que está viviendo. No sabemos si el enemigo llegó a pedir su alma para zarandearlo, como a Simón. Mira, Simón, ha venido Satanás a pedirte para zarandearte, pero no te preocupes. Yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Y una vez que salgas de esta prueba, ve y fortalece a tus hermanos. Pero entonces las pruebas son para que seamos limpios de aquello que el enemigo pueda sentir que tiene derecho sobre uno y Dios te ayuda a mantenerte firmes y una vez que saliste firme de eso, tú mismo puedes ayudar a otros hermanos que van a entrar en un proceso similar. Mira, mantente firme, mantente fiel, mantente fuerte en Dios, escóndete en Dios, todo va a estar bien, ¿verdad? Bien, hoy sí entramos al tema del día de hoy. Trastornadores camino a la libertad. Quiero comenzar este tema hablándole acerca de los altares de Abraham. Abraham levantó diferentes altares, pero hay uno en específico en el que yo quiero hablar con usted el día de hoy. Génesis 12, 7, 8. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo,
a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente, y allí al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Entonces, Abraham había salido de Ur, de la casa de su padre, de su parentela, camino a la ciudad que Dios le había prometido, a Canaán. En el proceso se detuvo en esta ciudad, en Betel y entre Betel y allí. Allí él levantó un altar. Betel significa casa de Dios. Interesantemente, vemos que su hijo Jacob tiene una historia que ahorita la voy a relatar, y esa historia lo trae de regreso precisamente a este altar. Su padre levantó un altar cuando aún no tenía hijos. Solo era él y su esposa camino a la tierra prometida, con una fe única que ahora nos marca a nosotros con ella. Por eso Abraham es el padre de la fe. Entonces, pasa el tiempo, tiene su hijo Isaac, Isaac tiene su hijo Jacob, y eso es bien interesante porque Isaac levantó altares también para Dios, y vemos la segunda generación, Jacob, que está atravesando por lo siguiente. Él hizo un potaje, el cual su hermano Saúl quería, y él le dijo, muy bien, yo te voy a dar de lo que yo he cocinado, pero no te lo voy a dar de gratis, cámbiamelo por tu primogenitura. Saúl, Esaú, no entendiendo el poder de la bendición de la primogenitura, o más bien despreciando esa bendición, le dijo, claro que sí, te puedes quedar con la primogenitura, solo dame de comer. Entonces le da la primogenitura, y pasa el tiempo y llega el momento en donde su padre está por partir de esta tierra, y él lo sabe. Entonces le dijo a Esaú, mira, prepárate porque estoy por morir y quiero bendecirte antes de morir. Entonces ve y tráeme algo de comer. Entonces la mamá, Rebeca creo que era, escuchando la conversación del padre y el hijo, le dijo a Jacob, mira, vas a ir y te vas a vestir con estas pieles para que parezcas peludo como tu hermano Esaú. Yo te voy a preparar la comida, así como le gusta a tu papá, vas a entrar, le vas a dar la comida y él te va a bendecir. Pero mamá, mi papá si me descubre me va a maldecir y va a ser peor, que la maldición caiga sobre mi cabeza. Tú tranquilo, ve y haz lo que te digo. Él sale, se viste, se pone ropa de Esaú para oler como Esaú, entra a la tienda del padre. El papá está un poco dudoso, pero al tocarlo ve que sí, su piel es como la de Esaú, peludo. Entonces ya de ahí dice, ¿sabes qué? Te voy a bendecir. Y empieza a bendecirlo. Y en eso llega Esaú y dice, ¿qué has hecho? Recibí la bendición de mi papá. No, pero me correspondía a mí. Sí, pero ya la recibí yo. Y Esaú ya no se enfoca en Jacob, sino que va con el padre y dice, padre, también bendíceme a mí. Interesantemente el padre le dijo, solo tengo una bendición y ya se la di a tu hermano. En eso, Esaú dice, verdaderamente en cuanto muera mi papá, voy a matar a mi hermano. La mamá escucha esto y dice, yo no puedo perder a dos hijos el mismo día. A Esaú lo perdió porque se sintió traicionada por su madre. A Jacob porque le arrancó la bendición. Entonces la mamá le dijo, huye de aquí. Entonces él agarra lo que puede y sale huyendo. Entonces llega a la casa del que se convirtió en su suegro. Trabajó 7 años por la esposa que él amaba. Le dieron la equivocada, le dieron a Lea. Trabajó 7 años más. Creo que aquí es donde sale Rebeca. Y se casa con la mujer que él verdaderamente amaba. Y tienen hijos y Dios lo empieza a prosperar. Pero Dios empieza a poner en él el sentir de, de regresar a casa, ¿verdad? Empieza a haber un sentir de que tiene que volver a casa. Entonces lo próximo que vamos a estar leyendo es precisamente de ese proceso. Y vamos a tocar en Génesis 28, 10 al 17, donde dice, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó, y he aquí
una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderé al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra. Porque no, ahí le dice, volveré a traerte, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Entonces antes ese lugar se llamaba Luz, pero él le cambió el nombre y le puso Betel, que quiere decir casa de Dios. ¿Qué es lo interesante en este pasaje bíblico? Lo interesante es que el Padre levantó un altar con el nombre casa de Dios. Y el Hijo había salido huyendo, pero Dios viene y lo regresa al mismo altar que edificó su Padre por primera vez, al altar casa de Dios. Entonces parecía que Jacob estaba corriendo, huyendo, y al huir parecería que se estaba alejando de los propósitos de Dios en su vida. Pero era precisamente en ese huir, en ese salir de la situación en la que estaba, que Dios estaba usando esa situación para atraerlo al altar Betel, que es casa de Dios. Entonces, la circunstancia, las situaciones, la experiencia que estaba viviendo, todo lo que aconteció, lo estaban llevando de regreso al altar que levantó Abraham, en el mismo altar que Dios le habló a Abraham y le dijo, te haré padre de una gran nación. Ahora Jacob está oyendo la afirmación de esta promesa en el mismo altar. Entonces, hay circunstancias que suceden en nuestra vida que pareciera que te están alejando de la voluntad de Dios, arrastrando lejos de su propósito, cuando en realidad Dios está permitiendo eso para traerte de regreso a tu propósito. Por ejemplo, la Biblia dice que Job era un hombre lo voy a leer una vez más la descripción de Job. Dice, Job es un hombre intachable, honesto, respeta a Dios y rechaza el mal, pero no conocía a Dios. Dios permitió a Satanás que lo tocara para que a través de esa experiencia Job conociera a Dios. No como alguien lejano, no como un Dios de cuentos, sino que verdaderamente tuviera un encuentro cara a cara con Dios. Al final de todo lo que él atravesó, bien lo dijo, ciertamente, de oídas conocía a Dios, mas ahora mis ojos le ven. O sea, cuando tú ves a alguien es que conozco su rostro, conozco detalles de esa persona que si no la hubiera visto, no conociera. Entonces, la misma artimaña que usó Satanás para provocar que Dios lo tocara, para que él renegara de Dios, hablara en contra de Dios, es precisamente lo que Dios usó para revelarse a Job y que conociera más realmente a Dios. Bueno, en este caso, la situación entre Esaú y Jacob lo provoca que huya de su casa, pero estando en la casa de su suegro, aprendió que Dios bendice, porque él mismo se lo dijo a su suegro, ¿no te has dado cuenta que desde que yo llegué, Dios te ha bendecido? Te ha multiplicado el rebaño y te ha enriquecido. Y él le dijo, dime cuál va a ser mi salario y yo me voy a enfocar solo en mi salario. Yo no quiero nada que venga de ti, no más lo que me corresponde. Y Dios bendecía a Jacob, ¿verdad? Y el suegro decía, no te vayas, es que ya entendí.
La bendición viene a mi vida porque tú eres bendición. No, me tengo que regresar. ¿Por qué? Porque me siento llamado por Dios a regresar a casa. Y ese regresar a casa es regresar a la casa de Dios, a ese altar donde está esa escalera de ángeles que suben y bajen, y en la punta de esa escalera está Jehová. Y en donde está su presencia hay libertad, donde está su presencia hay dirección, hay instrucción, hay provisión. En la casa del pan somos acogidos por los brazos del Padre, en la casa de Dios. Amén. Entonces, recordemos que ese lugar antes se llamaba Luz, ¿verdad? Y después se le cambió el nombre a Betel, que quiere decir casa de Dios. Entonces, luz es que se te abre el entendimiento, que has llegado a un mayor conocimiento. Bueno, de la misma forma, pero de una manera opuesta. Denme un segundo, está timbrando mi teléfono. Ok, ya vine. Entonces, de la misma forma como Jacob fue atraído de regreso al altar que una vez Abraham, su abuelo, levantó, hay altares que antepasados levantaron que están jalando a las personas de regreso a ese altar. Y antes de entrar más en detalle, quiero comentártelo. Jeremías 19:5. Y edificaron lugares altos, refiriéndose a altares, a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no le mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Jeremías 32:35 dice, y edificaron los lugares altos de Baal que están en el valle de Benjamín, para hacer pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas en honor de Moloc, lo cual les había mandado. Ni me pasó por la mente que ellos cometieran esta abominación para hacer que Judá pecara. Desde la misma forma como Dios usa que las circunstancias para que las personas regresen a ese lugar de encuentro, el enemigo ha provocado que por generaciones se levanten lugares altos, altares a Baal, y que las personas pacten allí sus generaciones. Pasan muchos años y hay personas que dicen, yo no quiero hacer lo malo, yo no quiero hacer lo negativo, yo no quiero tomar, no quiero fumar, no quiero estar enojado, no quiero, esto no sé de dónde viene, no lo quiero, pero no lo puedo evitar. Y pareciera como que por un momento se va, pero de repente ese ciclo vuelve a comenzar. Y pareciera que ya volteé la página de eso negativo, feo en mi vida, y de repente vuelve a comenzar desde el principio. Entonces, lo que sucede es que en algún punto de tu generación pasada se levantó un altar a Baal, y Baal está reclamando esa sangre generacional que un día se usó para firmar un contrato de muerte.
Yo tengo esto bien claro. Entré yo en un proceso de administración y liberación. Y en ese proceso de administración, liberación, que yo no le dije a nadie de mi familia que lo iba a hacer, solo lo hice yo sola. La única persona que sabía era mi esposo. Entonces, de repente entro a la sesión, Dios usa la pastora que me iba a estar ayudando, entró al proceso de liberación. Y en las primeras pasos de este proceso, tengo una hermana que vive en otra ciudad y de repente me llama y me dice, me llama a las 3 de la mañana, yo ya tenía rato de no hablar con ella y me llama a las 3 de la mañana con una urgencia y me dice, mira, necesito contarte algo, me pasó algo que no logro entender. Ajá, ¿qué sucedió? Yo soñé que iba a un lugar así como un monte, como monte, había pasto por todos lados, hierba, árboles, etcétera. Y yo iba por un camino y en el momento pensé que iba sola, pero después a lo lejos vi que había más gente que iba por este camino. De repente vi que había gente que me seguía, había gente que me estaba observando. Yo volteaba a ver y no veía a nadie. Entonces de repente camino más rápido tratando de huir de estas personas, pero lo que me di cuenta es que no estaba huyendo, sino que estaba caminando hacia este lugar que era una entidad, era como tipo hombre, figura de hombre, pero su cara era diferente. Estaba sentado en una silla muy grande y alrededor de este ente, personaje, como le quieras llamar, salía fuego. Entonces cuando yo digo, no, hacia esa dirección, yo no me quiero mover. Y cuando yo volteo, me doy cuenta que lo que me estaba empujando hacia ese personaje era precisamente unas brujas que no podía ver, pero que me provocaban miedo y ese miedo me hacía correr en esta dirección. Después dije, no, yo no puedo correr hacia esta dirección. Cuando quiero correr al sentido contrario, ellas me salen al frente para no dejarme salir de la situación y me acordé que podía clamar a la sangre de Cristo y empecé a decir, en el nombre de Jesús, suéltame. En el nombre de Jesús, quítate de mi camino. En el nombre de Jesús, tuve que luchar con ellas, pero logré salir de ahí y en eso me desperté. Y para mí tuvo mucho sentido. ¿Por qué? Porque yo soy la hermana mayor. Entonces, al ir yo al proceso de liberación, yo estaba quebrantando por primera vez el pacto que se había hecho en algún momento y nos habían atado a mí y a mis hermanos a ese altar. Entonces, ahora que yo estaba yendo por el camino de la libertad, ahora mis hermanos estaban siendo impactados por eso. Aunque ellos no lo estaban buscando ese proceso, empezaron a tener sueños en donde veían que estábamos por la línea genética, por la línea de sangre, atados a ese altar. Entonces, por eso dice, edificaron lugares altos para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos a Baal, cosa que Dios no mandó. Entonces, estos lugares altos se dedicaban a Moloc, el cual es ese espíritu inmundo que va detrás de los hijos. Entonces, estos altares son altares de iniquidad, ¿verdad? Son, aquí lo tengo, altares de iniquidad. Entonces, aprendamos un poquito de lo que Dios me ha enseñado. Adoración a Moloc. Esto involucra lo siguiente: se le ofrecían sacrificios humanos, principalmente los de niños, para asegurar la prosperidad y la protección de la ciudad. Era un pecado de idolatría, además que también inclinaba a la inmoralidad sexual y a otros pecados, como la brujería, la hechicería, la maldicencia, etc. Entonces, advertencia de Dios en el libro de Deuteronomio, verso 9 al 14 del capítulo 18 dice, cuando entren al territorio que Dios va a darles, se encontrarán con la gente que allí vive. Tienen costumbres terribles que no agradan a Dios. Por ejemplo, esa gente entrega a sus hijos para quemarlos en honor de sus dioses. Practica la brujería y la hechicería y cree que pueden adivinar el futuro. Además de sus brujerías, consultan a los espíritus de los muertos para pedirles consejo. Pero ustedes deben obedecer a nuestro Dios en todo y tener cuidado de no seguir el mal ejemplo de esta gente, pues nuestro Dios la odia
Por eso quiere sacarla de esa tierra. Entonces, los altares que en un momento se levantaron en nuestras generaciones pasadas, nos corresponde a nosotros ahora en Cristo derribarlos. Y eso está notable en el Antiguo Testamento, donde Dios dice, y levantó a tal rey, y este rey fue grande, fue como poderoso en gran manera, porque derribó los altares, ¿verdad? Derribó los altares. Cuando Dios levantó a Gedeón, antes de poder ir a la guerra, lo primero que tuvo que hacer fue deshacerse de Dagón, el altar que le habían levantado a Dagón. Y todo el pueblo se puso en contra de Gedeón. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás loco? No puedo ir a enfrentar a mi enemigo y quitarle lo que nos pertenece si tenemos altares a dioses que no son Dios y que son que se han entregado ahí generaciones enteras. Primero voy a deshacerme de Dagón y después podré ir a la batalla. Entonces, advertencia, cuando entres a la tierra que Dios te prometió, no te hagas a las costumbres de los paganos. Deshazte de esas costumbres. Ahora, ya estamos dentro del Evangelio. Hemos recibido las buenas nuevas de salvación. Necesitamos deshacernos de estas prácticas de maldad, porque si no deshacemos estos altares, son puertas de maldiciones que siguen pasando de generación en generación. Jeremías 17:1 dice, el pecado de Judá ha sido escrito con un cincel de hierro, grabado con punta de diamante en la piedra de su corazón, en los cuernos de sus altares. ¿En dónde estaba grabado este altar? En la puerta, en la piedra de su corazón. Entonces dice la palabra de Dios que Él prometía algo. Aquellos hombres que tienen corazón de piedra, Dios los transformará por un corazón de carne. Mientras el corazón es de piedra, ahí está escrito en el corazón como su pecado. Ahí está escrito el pecado ese es un pecado generacional. Fíjate que Jesús dice en la prédica que di el lunes pasado, si yo toco a la puerta de tu corazón y tú abres, yo me sentaré contigo y cenaré contigo y mi Padre cenará contigo. ¿A dónde está tocando? A la puerta del corazón. ¿En dónde está el pecado de Judá escrito? Con un cincel está escrito en la piedra de su corazón. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere hacer? Tocar a la puerta de tu corazón, que tú abras para que la palabra entre y te ayude a discernir en dónde se levantaron esos altares para que los destruyas. ¿Qué es una puerta? Bueno, es un acceso, entrada y salida. Pero tenemos que entender que ahorita nos estamos refiriendo específicamente a puertas de maldad, puertas de iniquidad. ¿Qué son estas puertas? Se refiere a caminos que conducen a la destrucción, a caminos que conducen al pecado, porque están asociados con la desobediencia a Dios y las prácticas del mal, como la perversidad, la vileza, la infamia, la injusticia, desde nuestros antepasados. Y traemos esa línea en la sangre. Por eso es que Dios quiere limpiar la sangre. Mira Proverbios 17:19. El que ama la disputa, ama la transgresión. Y el que abre demasiado la puerta, busca la ruina. Entonces hay veces que no deshacemos esos altares y le abrimos la puerta a la iniquidad y entra la ruina en la casa. Pero mira, leamos Lamentaciones 3:9. La iniquidad se opone a la justicia y a la obediencia. Lamentaciones 3:9. Bloqueó con murallas de piedra los caminos que yo quería seguir. Desvió mi camino. ¿De qué estaba hecho el corazón? De piedra. Bloqueó con murallas de piedra mi camino. De generación en generación, de generación en generación. Se empezó a hacer una muralla de generación en generación, de generación en generación, de generación en corazones de piedra, corazones de piedra, corazones de piedra, corazones de piedra.
Entonces se levantó una muralla, bloqueó con murallas de piedra mi camino que yo quería seguir y desvió mi camino. Entonces hay veces que Dios quiere hacer algo contigo, pero esa muralla de piedras, que esa maldición generacional se pone como una barrera para que no avances. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere hacer? Limpiarnos, deshacer esos altares y limpiarnos. Éxodo 34, 6 al 7. El Señor pasó frente a él y le dijo: Yahweh es el Señor, el Dios misericordioso y compasivo, que no se enoja con facilidad, lleno de fiel amor y lealtad, mientras su fiel amor por 1000 generaciones y perdona culpas, ofensas y pecados. Muestra su fiel amor por 1000 generaciones. Sin embargo, no se olvida de castigar a los culpables. Castiga a los hijos y a nietos hasta la tercera y cuarta generación por los pecados de sus padres. Dios extiende misericordia por 1000 generaciones, pero necesitamos confesar. Confesar. Hoy en la mañana estaba escuchando algo que está respaldado en la palabra de Dios. Jesús decía: tus pecados te son perdonados, levántate. Y los fariseos: ¿y quién es este que perdona pecados? Entonces dice Jesús: ¿qué fuera mejor decirle? Eres sanado, levántate. Entonces, los pecados tienen cautiva a la gente en prisiones de enfermedad, ¿verdad? Pero cuando se perdona ese pecado, cuando se confiesa. David decía: mientras lo oculté, así mis huesos se estremecían, se quemaban, se deshacían, se enfermaban, pero lo confesé y fui libre. Entonces hay que confesar los pecados. Lo que Dios te vaya poniendo, confesarlo, es decir: Señor, me arrepiento de este pecado de iniquidad. Entonces la iniquidad proviene del latín combinado en el prefijo no, in, que quiere decir no, iniquidad, la palabra in quiere decir no, y equis, que significa igual o justo. Por lo tanto, iniquidad significa literalmente no justo. Por eso Dios dice: ¿qué pido de ti? Misericordia, que seas humilde, misericordia, no me acuerdo, bueno, misericordia, que seas justo y que seas humilde ante Él. Entonces, la iniquidad significa no justo. Entonces, también puede usarse para indicar que algo carece de principios morales o espirituales. Entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Ser cuidadores de puertas. Necesitamos ver qué puertas están abiertas y completamente cerrarlas y abrir la puerta del corazón a Jesús. Mire, David estaba para ir a la guerra, pero en lugar de ir a la guerra, este altar de iniquidad le puso una trampa. Entonces él ese día no fue a la guerra, se quedó en su palacio y no teniendo nada que hacer y estando aburrido, las circunstancias en las que estaba lo llevó a pararse por la ventana y dijo: ¿qué es eso que está por allá? Qué bonita mujer, tráiganmela. Tiene intimidad con una mujer que no era de él. Mandó matar al esposo para ocultar el pecado porque la mujer había quedado embarazada. Después el hijo muere y lo lleva a él a una posición difícil y él dice: mi pecado, el pecado en el que fui concebido, me arrastró hasta este punto. Señor, perdóname, escudriña mi interior, escudriña mi alma, aún hasta el tuétano de mis huesos, y límpiame de esta iniquidad. Confieso mi pecado, Señor, y Dios lo perdonó. Por eso es que David era conforme al corazón de Dios. Amén. Entonces, ¿qué usó iniquidad? ¿Qué usó el altar de iniquidad para llevarlo a ese punto de destrucción? La distracción, la pereza, en no estar sirviendo en lo que Dios le había enviado a hacer. Él era rey, él tenía que haber ido a la guerra. Ir a la guerra simboliza agarrar esos reyes, deshacer los altares de esos reyes y quitarles el botín. Él no fue a deshacer los altares de otros reyes, se quedó en casa. Entonces no podemos quedarnos en casa sin hacer lo que Dios nos ha enviado a hacer. Dice Salmo 51, 1, 5. Dios mío, tú eres todo bondad, ten compasión de mí, tú eres muy compasivo. No tomes en cuenta mis pecados, quítame toda mi culpa, quítame todo mi pecado. Sé muy bien
Sé muy bien que soy pecador y sé muy bien que he pecado. A ti, solo a ti te he ofendido. He hecho lo malo en tu propia cara. Tienes toda la razón al declararme culpable. No puedo alegar que soy inocente. Tengo que admitir que soy malo de nacimiento y que desde antes de nacer yo era un pecador. Desde antes de nacer. ¿En dónde estaba? En el ADN. La iniquidad es una sustancia que se transmite de generación en generación por medio del ADN. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la sustancia de todas las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. ¿Verdad? A Timoteo le dijeron, Timoteo, vemos que tú tienes una fe sincera, como lo tuvo tu madre y como lo tuvo tu abuela. Es una sustancia que se registra en el ADN. Por eso en el libro de Joel 3:21 dice, y limpiaré la sangre de todos los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Entonces, ¿qué quiere hacer Dios? Limpiar tu sangre. Por eso es que la Santa Cena es altamente importante. A veces asumimos que porque Dios quiere hacer algo va a suceder y que yo no tengo que hacer nada al respecto. Hay promesas que Dios te da que involucra totalmente tu participación. Si tú no participas y no trabajas para las cosas del reino, hay promesas que se van a quedar escritas solo en el corazón, pero nunca las vas a alcanzar porque no te activaste. Entonces hay que romper en nosotros ataduras, ligaduras, cadenas, pactos que se hicieron en generaciones pasadas. Dios no quiere que nadie se pierda, dice su palabra. Pero hay gente que se está perdiendo. ¿Por qué? Porque no se activaron en la fe, no creyeron al mensaje de salvación. Entonces, para caminar en el camino de la verdad, del amor, de la justicia, necesitamos apegarnos a la palabra en todo. Entonces, las maldiciones, me tengo que ir, tienen una fuente, Proverbios 26:2. Como el ave en su lugar vaga, como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Si estás dificultando en algo, hay una causa, tienes que encontrarla. Pídesela a Dios y Él te lo va a revelar. Me voy, se acabó mi tiempo. Buen día, chicos.